Hoy en canalum.es hablaremos de la Escuela de Osteopatía de la Universidad de Murcia. También conoceremos una investigación pionera que están realizando en la Facultad de Biología. Y en la entrevista del día hablaremos de bioética. ¡Comenzamos! Bienvenidos a canalum.es. Hoy vamos a comenzar hablándoles de la Facultad de Biología, que es una de las de mayor producción investigadora aquí en la Universidad de Murcia. Hemos hablado con una de sus vicedecanas que nos da todos los detalles. Actualmente en la Facultad de Biología se imparten estudios a 3 niveles. A nivel de grado se está impartiendo el grado en Biología, en Ciencias Ambientales y en Biotecnología. A nivel de máster se imparten 7 máster diferentes que son pues sobre áreas protegidas y recursos naturales, bioinformática, biología molecular y biotecnología. También tenemos un máster dedicado a la biotecnología y biología del estrés de plantas, por supuesto el de ciencias forenses, gestión de recursos pesqueros y administración y gestión del agua. En la Facultad de Biología disponemos en torno actualmente de unos 1.500 alumnos, más de la mitad, mejor, 2/3 de estos alumnos son alumnos de grado, del primer nivel de estudios, y la evolución ha sido pues más o menos a mantenerse o incluso a aumentar ligeramente. Las Olimpiadas de Biología es una actividad englobada dentro del marco de las actividades de captación de alumnos y tiene por objetivo pues dar a conocer las distintas facetas de la biología entre los alumnos de secundaria de nuestra región. Y es una prueba, es un examen realmente donde los distintos colegios e institutos de la región pues tienen la posibilidad de traer a sus mejores alumnos para competir entre ellos y de esta forma seleccionar a aquellos alumnos de mejor calidad y poderlos llevar posteriormente a las Olimpiadas de Biología a competir a nivel nacional. Y si tenemos la suerte o la fortuna, como algún otro año anterior, de que uno de nuestros alumnos murcianos haya aprobado y quedado en los mejores puestos a nivel regional, pues competir a nivel internacional. Disponemos de 2 museos localizados en la propia Facultad de Biología, que es el Museo Lostau y el museo y más reciente el Museo de Suelos, en los que los visitantes pues, pueden conocer diferentes aspectos científicos de la biología y de los suelos, del perfil de suelos, las características, la importancia que tienen actualmente los suelos, etc. Y ahora les invitamos a dar un paseo por la Escuela de Osteopatía. Lo hacemos de manos de su directora. En la actualidad, la Escuela de Osteopatía cuenta con aproximadamente 30 alumnos. En la escuela se imparte el Máster Universitario de Osteopatía, que es un máster de 120 créditos y que dura 2 años. En primer lugar, aumentar el número de alumnos que realicen los estudios del Máster Universitario de Osteopatía y, en segundo lugar, finalizar las obras del edificio de la Escuela Universitaria de Osteopatía, que estará situado en Murcia, en Juan Carlos I, donde tendremos mejores recursos a nivel docente y a nivel asistencial para la comunidad en la que nos encontramos. La osteopatía es una disciplina terapéutica que se basa en conocimientos específicos de anatomía y de fisiología del cuerpo humano, en cómo intervienen los diferentes tejidos en la producción de enfermedades y en la aplicación de técnicas que tratan de normalizar las funciones de las estructuras que están alteradas. Las técnicas que se emplean no son recientes, la osteopatía tiene aproximadamente un siglo de vida. La primera escuela de osteopatía se fundó en el año 1892 en Estados Unidos y los principales beneficios que tiene para la salud, pues precisamente la osteopatía no precisa de que haya un gran
problema de enfermedad, sino que a veces ocurren pequeñas disfunciones que al final terminan alterando la vida del individuo. Por ejemplo, ante determinadas situaciones personales donde el individuo pues tiene tensiones, esas tensiones musculares se trasladan a los músculos, y los músculos al final se ve sobre todo en la columna vertebral, hacen que las pequeñas articulaciones vertebrales se desajusten, esos desajustes se trasladan a otros músculos y al final el individuo pues tiene un problema que no se debe a nada, sino a pequeñas alteraciones, y es la osteopatía la que intenta normalizar otra vez la posición y la función de esas pequeñas articulaciones. Muchos son los profesores del extranjero que quieren venir aquí a la Universidad de Murcia a realizar una estancia investigadora. Hoy hemos hablado con uno de esos profesores que nos ha contado en qué está trabajando. Bueno, yo soy investigador brasileño, vengo de la Universidad Federal de Lavras en Brasil, una universidad pública, y venimos aquí a la Universidad de Murcia a hacer un experimento que tiene como objetivo principal identificar las funciones que el polen de las abejas ejerce en el sistema inmunológico en peces. Y estamos usando este pez modelo experimental, que es el zebrafish, el Danio rerio, muy conocido en la comunidad científica por ser un pez con el código genético bastante semejante al de los seres humanos, y que nos puede traer algunos resultados importantes sobre los reales efectos del polen apícola en el sistema inmune. Sobre la composición del polen apícola, existen algunos trabajos que han demostrado que esta sustancia es rica en flavonoides, y como se sabe, los flavonoides son sustancias con poder antioxidante, con poder antiinflamatorio y antibacteriano, y creemos que estas sustancias, los flavonoides, pueden ejercer ese papel importante en la prevención de algunas enfermedades que tienen esa capacidad de generar un poder inflamatorio, y algunos estudios han demostrado que el polen apícola puede tener efecto sobre los parámetros reproductivos. Específicamente en este proyecto del polen que vengo a ejecutar aquí en la Universidad de Murcia, estamos realizando una evaluación del estado reproductivo de los peces, eso asociado a la respuesta inmunológica. Esta sustancia, el polen apícola, cambia su composición dependiendo de la época del año, dependiendo el origen de la tierra donde se cultivan las plantas que generan el polen que las abejas capturan en la naturaleza y la llevan a sus colmenas, y de ahí pues generan los compuestos que son utilizados por esos animales, por las abejas, para producir sus abejas reina, por ejemplo, y para desarrollar todo su proceso ahí en la colmena. Y hemos observado que a los peces les encanta el polen. El grupo que recibe polen se siente muy bien con el polvito, y además este polvo se ha conocido ya desde la antigüedad como el polvo que da vida, pero no se sabe en efecto cuáles son las respuestas a ese uso del polen. ¿Por qué se usa el polen contra, por ejemplo, alteraciones inflamatorias? ¿O por qué se usa el polen para prevención del cáncer? Se utiliza, pero no se sabe científicamente, no está comprobado cuáles son las alteraciones que él causa, principalmente en el sistema inmune. Entonces decidimos comenzar ese estudio del polvo que da vida por el sistema inmune, usando los peces, los zebrafish, como modelo, porque son importantes para posteriormente alargar los estudios para un efecto más anticancerígeno, que son estudios posteriores que pretendemos realizar aquí en la universidad. Y ahora nos vamos también de paseo, pero en esta ocasión por la Facultad de Psicología. Conózcanla.
Mi facultad se encuentra en la zona norte del campus de Espinardo de la Universidad de Murcia y oferta los estudios de psicología desde 1975. Aquí se imparten los grados de psicología, logopedia, máster en psicología de la educación, máster en psicología clínica, máster en psicología de la intervención social, además del programa de posgrado. Los estudios de psicología son los terceros con más demanda entre las universidades españolas y uno de los más solicitados como primera opción. Para acceder al grado en psicología, la opción más adecuada es haber cursado asignaturas de la rama de Ciencias de la Salud, aunque también es posible hacerlo desde cualquiera de las vías de bachillerato. A priori, la gente elige los estudios de psicología por un sentido de ayuda, por un sentido un poco de profesión sanitaria, de ayuda a los demás. Pero sí que es verdad que por el carácter cada vez más científico que tiene la psicología y con una carga más de matemáticas, biología, etcétera, pues hace falta tener unos recursos personales, académicos, pues que realmente no eran el perfil quizá que tenían anteriormente los alumnos. Todavía hay quien cree que los psicólogos son personas capaces de leer el pensamiento. En realidad, la psicología está más cerca de la neurología y la biología. Los psicólogos son profesionales que analizan, interpretan y explican el comportamiento humano para evaluar e intervenir tanto a nivel individual como social y mejorar la calidad de vida. Nuestro cerebro nos capacita para percibir la información de nuestro entorno, almacenar recuerdos y aprender lo vivido. Sin embargo, no siempre todo funciona como desearíamos. Piensa en la última vez que olvidaste algo importante. ¿Te has preguntado por qué lo olvidaste? ¿Por qué aprendemos algunas cosas con tanta facilidad y otras veces cuesta tanto aprenderlas? ¿Experimentamos las mismas emociones las personas de cualquier parte del mundo? ¿Podemos saber con seguridad si una persona nos está mintiendo? Los estudios en psicología son psicología básica, psicología clínica y de la salud, psicobiología, psicología evolutiva y de la educación, psicología social y metodología de las ciencias del comportamiento. Los estudios tienen un marcado carácter científico y experimental y se distribuyen en asignaturas teóricas y prácticas, un trabajo final de grado y prácticas en los organismos y empresas de la región. En los últimos años, el ámbito del psicólogo profesional se ha extendido a nuevos campos de intervención, como deporte, adicciones, seguridad vial, atención a las personas mayores, servicios sociales, psicología jurídica, psicología forense. Estudiar psicología es apasionante, es adentrarse en la enorme complejidad del ser humano. Es prepararse para ayudar a los demás, para dotarles de estrategias que les permitan superar sus conflictos, ajustar su conducta y encontrar su propia manera de ser feliz. Continuamos en canalum.es y vamos a hablarles de bioética. Lo vamos a hacer con Luis Miguel García Pastor, que es director de la revista Cuadernos de Bioética y también catedrático de Biología Celular de la Universidad de Murcia en la Facultad de Medicina. Muy buenas, Luis Miguel. Muy buenas. Bueno, la bioética, que es un tema que siempre está de actualidad. Lo primero, ¿qué es la bioética?
Pues en pocas palabras yo creo que se puede decir que es una reflexión sobre los comportamientos éticos que realizan los profesionales de las ciencias biosanitarias o biomédicas. Y también podríamos verlo desde otra perspectiva, podría ser también la reflexión de las cuestiones éticas que subyacen en la utilización de diversas tecnologías. Puede ser lo que podemos ahora llamar la tecnociencia, en el ámbito biomédico. Aunque realmente la bioética en estos momentos cubre todo lo relacionado con cuestiones éticas tanto de la vida, tanto en la vida animal como en la vida humana. Pero sí que es verdad que los temas así como más importantes pues quizás sean los más próximos al hombre, ¿no? Como pueden ser los relacionados con la práctica clínica, por ejemplo. Eres director de esta revista Cuadernos de Bioética, que lo que hace es abordar la bioética de una manera interdisciplinar desde muchísimos ámbitos. Cuéntanos un poquito la historia, la estructura de la revista. Sí, esta revista es yo creo la más antigua en España, desde el año 1990. Hemos pasado ya los 25 años. En un primer momento fue una iniciativa de una asociación de bioética que se creó en Galicia. Posteriormente, varias asociaciones de diversas comunidades autónomas de España nos fusionamos, más que nos fusionamos, decidimos crear una asociación nacional, que es la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, que las siglas son AEBI, y posteriormente esa revista fue incorporada como el órgano de esta asociación, de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Y bueno, hay otras revistas en España que tratan temas de bioética, pero suelen ser revistas más específicas, de ámbitos más concretos, ¿no? Algunas pues relacionadas con los problemas éticos de la nueva genética, otras más decantadas a cuestiones como cuidados paliativos. La nuestra es una revista donde, como tú dices, es interdisciplinar. De hecho, aquí los 3 últimos números, uno se titula, el tema es vulnerabilidad, el futuro de la ética ambiental y la ética médica. Entonces, bueno, pues hay temas muy de biología, temas que hacen referencia a la práctica profesional de enfermería, de farmacia, de medicina. Y luego no lo olvidemos, que detrás, lógicamente, de la resolución de los conflictos o la reflexión sobre los problemas que plantea la aplicación de las nuevas tecnologías, siempre también hay detrás una perspectiva filosófica, una perspectiva antropológica, y a su vez también hay una aplicación ya en el ámbito social, que diríamos ya es otra disciplina que también ha surgido en estos últimos años, que es lo que podemos llamar la biojurídica, o ya más directamente el bioderecho, o también ya muy aplicado el derecho sanitario o el derecho médico. Decía antes que la bioética es un tema muy de actualidad hoy y siempre, porque realmente, como tú decías, afectan a las cuestiones más personales de la ética humana, y es difícil muchas veces ponernos de acuerdo sobre grandes temas, ¿no? Como por ejemplo uno de ellos, la eutanasia. ¿Es muy difícil ponerse de acuerdo respecto a eso? Bueno, vamos a ver, quizás, por ejemplo, ahora en este momento en el debate nacional, quizás de los temas que más se oye en estos momentos es la maternidad subrogada, úteros de alquiler, por ejemplo, o la cuestión de la muerte digna y las leyes la proposición de ley que en este momento existe en el Parlamento, y son temas que socialmente tienen mucha importancia. Y ciertamente en ellos, bueno, pues desde perspectivas filosóficas distintas a veces pues se llegan a soluciones que diríamos pueden ser un poco incompatibles, ¿no?, respecto a estos temas. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la muerte digna, o más bien del proceso de morir dignamente, pues hay bastante consenso en muchas cosas. Y yo creo, por ejemplo, que actualmente estas leyes últimas, esta proposición de ley en el Parlamento sobre la necesidad de los cuidados paliativos, la necesidad de contar con la voluntad del paciente, la necesidad de buscar un entorno adecuado para que las personas no sufran, el uso de la sedación según su adecuación terapéutica. En todas estas cosas, por ejemplo, hay bastante acuerdo, ¿no? Y no hay mucho conflicto, y a veces partiendo de perspectivas distintas. Entonces, claro, lógicamente lo que más suena en el mundo, en el mundo periodístico y
y también en la sociedad a veces son cuestiones fuertes, como puede ser el aborto, o puede ser la eutanasia, y francamente sí, a veces es imposible llegar, diríamos, desde un punto de vista filosófico, partiendo de distintas posturas, a un acuerdo, diríamos, intelectual. Lo que sí que se puede llegar, lógicamente, cuando estás en el ámbito jurídico, o estás en el ámbito de un comité, o de bioética o de ética, pues tienes que llegar a unos determinados acuerdos, aunque luego, lógicamente, pues cada uno puede preservar su propia opinión con un voto particular o con alguna reflexión paralela. Pero bueno, en la vida social, una cosa, diríamos, es el debate de las ideas, la reflexión, el pensamiento, y otro después ya también es la aplicación práctica, que en el cual, pues bueno, una sociedad plural y democrática, pues lógicamente se tiene que llegar después a una serie de acuerdos, aunque sí que es verdad que hay, como tú dices, ciertas cuestiones que afectan muy directamente la intimidad de la persona humana, su dignidad, y en las cuales pues nos jugamos mucho también en la sociedad cuando legislamos sobre estas cuestiones, y quizás pues ahí deberíamos ser muy cautos y precavidos y darnos cuenta de bueno, pues que la vida humana, en este caso estamos hablando de la vida humana, pues es un bien muy importante y que está muy unido yo diría casi unido indisolublemente a la persona humana, porque digamos, es el fundamento de todas nuestras actividades y de nuestros quehaceres, y es la realidad que nos permite realmente existir. Luis Miguel, antes comentabas entre los temas de debate, es verdad que el tema de los vientres de alquiler, de la fertilidad o autoconcepción, son temas que ahora mismo están muy a debate, y que se está poniendo encima de la mesa ciertas cuestiones sobre por qué aquí en España no se permiten los vientres de alquiler y uno tiene que irse pues a Norteamérica, por ejemplo, y luego traerse a su hijo desde allí, registrarlo. Son temas, tú que eres experto en bioética, ¿tardaremos mucho en hacer alguna legislación relativa a eso o no? Mira, perdona que tú estés así. Clásicamente hay un principio que todo el mundo está de acuerdo con él, desde el punto de vista formal, que es que evidentemente, que todo el mundo dice evidentemente, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Lógicamente luego después viene la discusión sobre hasta qué límite ese poder hacer de la tecnociencia tenemos que regularlo, limitarlo. Y ahí viene pues toda esta reflexión que te he comentado de tipo filosófico de fundamento de qué es la persona humana, cuándo tenemos realmente un ser humano, una persona humana, hasta qué punto determinadas técnicas dañan o alteran o vulneran esa dignidad. Y ahí hay veces pues hay discusiones. En el caso, por ejemplo, que comentas, por ejemplo, el de la maternidad subrogada, los úteros de alquiler o vientres de alquiler, pues de hecho nosotros del próximo número tenemos dedicado, el tema monográfico va a ser sobre esta cuestión, para iluminar un poco, vamos, la reflexión que hay en el día del debate. Es una cuestión que desde cuando se produjeron las primeras leyes, que ya son de hace tiempo, quiero recordar que la primera ley relacionada con la reproducción asistida pues es de 1987, a lo mejor me puedo equivocar, pues siempre han estado totalmente ilegalizadas y han sido contrarios todos a este tipo de prácticas. Y de hecho pues hay una reflexión muy larga sobre esta cuestión. Pero sí que es verdad que durante estos años últimos, como acabas de comentar, pues hay un debate social y bueno, pues hay que intentar dar una luz al respecto, y bueno, y en ello pues también nosotros colaboramos recogiendo pues expertos que opinan, y luego estos artículos pues pueden servir también para que los legisladores pues los estudien, piensen, reflexionen y vean las consecuencias y los pros y los contras que tienen estas medidas. Aparte de eso, por ejemplo, bueno, pues nuestra asociación sí que también ha hecho una declaración, porque tuvimos unas jornadas en septiembre del año pasado sobre esta cuestión, y emitimos también nuestra opinión, diríamos, sobre esta cuestión, sobre el tema sobre la maternidad subrogada. Y tú dices tú que si va a ser pronto, yo creo que sí. Yo creo que sí, puede ser en un sentido o en otro, porque diríamos lo que es o reforzar lo que se está en este momento, lo que existe en la legislación actual, o puede ser una situación de liberalización en algún aspecto, o una liberación casi total de esta práctica. Bueno, si me permites, sí que decirte que, bueno, que en este momento, francamente, hay una oposición clara por muchos, y yo me cuento entre ellos, no tengo pega en decirlos, ante la maternidad subrogada, por, diríamos, también una parte del feminismo,
que es muy importante y que considero en este caso que tienen una posición muy correcta, es decir, en estar en contra de esta práctica, y luego después pues, también muchos bioeticistas que pensamos que este tipo de prácticas puede ser contraria sobre todo a la dignidad de la mujer y del niño. También el debate está sobre la edad de la maternidad, ahora que dicen que retrasamos la maternidad, y luego también los casos que han salido últimamente en las noticias de mujeres de una edad pues ya avanzada, a partir de 60 años, que han decidido pues ser madres y como aquí en España no se les permitía, se han ido a otros países. En efecto, es decir, la técnica, la tecnociencia, muchas veces fabricamos, digo fabricamos porque también me dedico a la investigación, y fabricamos muchas veces muchas opciones, ¿no? Opciones variadas que podemos combinar y que podemos, y de hecho, pues en el tema este de la fecundación in vitro, de la reproducción asistida, entendido de este modo, pues se forman y se generan múltiples opciones y posibilidades. Como he dicho antes, no todo lo que se puede hacer se debe hacer, pero claro, al final esto llega al ámbito social y entonces se produce el debate. Y podríamos poner muchos otros casos que en este momento hay planteados, ¿no? Como algunos que se han quedado, como diríamos, detenidos, como la clonación, pero que ahora también ha surgido con algún tipo de modalidad, los híbridos, los embriones híbridos, hay muchos temas. Sí, la tripaternidad, como queramos llamarlo, ¿no? El otro día escuchaba yo, uno puede tener 3 padres, digo, pues esto es ya... Aunque no olvides que, como te digo, que hay, y de hecho, institucionalmente hay comités de ética asistencial en los hospitales, hay comités de ética asistencial regionales. En este momento, uno de los apartados más importantes de la bioética es la relación clínica, consentimiento informado, información al paciente, la cuestión del rechazo al tratamiento. Todo esto es el día a día de los profesionales, donde ahí también hay muchas cosas que profundizar, y sobre todo una cuestión más positiva, porque quizás lo que hemos comentado es un poco de debate, que es la excelencia en la actividad profesional. Es decir, la bioética lo que aporta fundamentalmente también es un grado de reflexión que ayuda a que los profesionales mejoren en su calidad como personas y la excelencia de su trabajo sea mejor. Pues Luis Miguel, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. A los espectadores, estudiantes de la universidad, profesores, que tengan una investigación digna de ser publicada en la revista, se meten en la web y ahí están todas las normas de publicación, ¿no? Normas de autor, y bueno, el funcionamiento de la revista es una revista de investigación que en este momento pues está en casi todos los índices de impacto. Estamos a punto casi de entrar ya en el JCR, es nuestro último objetivo, y como tal, pues lógicamente, pues después de enviar el manuscrito según las normas de autores, es mandado a evaluar por varios personas, y luego posteriormente lógicamente se emite un informe y posteriormente pues entra en el proceso o no de su publicación, según si ha sido aceptado o no lo ha sido, o a veces, como ocurre muchas veces, con modificaciones. Pues Luis Miguel, mil gracias, porque son temas muy de actualidad que las escuchamos en las noticias y muchas veces tampoco sabemos bien cómo reflexionar sobre ciertas cuestiones, más allá de opiniones personales, reflexionar sobre cuestiones científicas. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Aportar desde la revista material y reflexión, porque tengo que decir que aunque es publicada en papel, francamente, actualmente creo que son aproximadamente unos 40.000 PDFs que son descargados cada mes, y yo creo que nuestro impacto fundamentalmente es a través de Internet y de distribución del pensamiento a través de las redes. Pues recordamos el nombre de la revista, Cuadernos de Bioética. Si ustedes meten en Google revista Cuadernos de Bioética, la encuentran artículos interesantísimos. Y nada, mil gracias, Luis Miguel. A vosotros. Esta es tu casa para todo lo que quieras contarnos, que nos interesa muchísimo y nos encanta. Mil gracias, y nosotros volvemos mañana aquí en canalum.es. Que pasen un estupendo y esperemos que soleado día.